La misión no comenzó en silencio. Al principio, todo era un caos de frecuencias. El tinnitus constante de la radio comunicadora, el zumbido distante de los motores del FICA y el eco metálico de las ballenas mecánicas que nos transportaban por las vastas profundidades del sistema solar. Recuerdo cómo esos sonidos parecían música en nuestros oídos, señales constantes, vibraciones llenas de vida. Era difícil imaginar que aquel espacio inmenso, que nos recibía con promesas de descubrimiento, terminaría convirtiéndose en el mismo lugar donde llegaría a temer incluso el sonido de mi propia respiración. El consorcio Drosba no mentía cuando decía que Delphica era una reliquia adaptada a su propósito. Sus paredes de metal, desgastadas y manchadas por el tiempo, reflejaban las luces parpadeantes como ojos cansados. A veces, el aire olía a plástico quemado o a aceite viejo. No era raro cruzar un pasillo y escuchar el goteo incesante de algo que nadie lograba ubicar. El crujir de los paneles sueltos daba la sensación de que la nave estaba viva, o muriendo lentamente. Tritonis, nos dijeron, era una luna oculta, un enigma celestial. Pero al entrar en su órbita, lo que encontramos no fue grandioso. Era solo un desierto helado, quieto y sin vida. Sin embargo, algo en su vastedad me puso nervioso. El hielo reflejaba la luz de las estrellas de forma extraña, como si no quisiera ser visto, sino ocultar lo que yacía debajo. Al contemplar su superficie infinita, tuve la inquietante sensación de que estábamos siendo observados, no por algo vivo, sino por el entorno mismo, como si fuéramos intrusos en un lugar sagrado. En la sala de reuniones, Bohran extendió los mapas geológicos sobre la mesa. Lo conocía lo suficiente para notar cuando ocultaba algo. Su mano temblaba ligeramente mientras deslizaba las pantallas de datos, aunque su voz seguía firme, como la de un hombre acostumbrado a enfrentar tormentas sin mostrar pánico. No mencionó el error catastrófico de su misión anterior, pero podía ver en sus ojos que seguía pensando en ello. Todo el tiempo. Esos mapas, esas señales ambiguas, serían el anuncio de otro desastre. No lo diría. Osmera Hall estaba apoyada contra la pared, una mano en el bolsillo y la otra jugueteando con una pluma láser, dibujando formas invisibles en el aire mientras escuchaba a Bohran. Aunque nadie entendía realmente el significado de las formaciones subterráneas, ella sonreía como si todo aquello fuera una broma privada. Su actitud era desconcertante, pero tal vez esa era su forma de mantener la cordura. Lorran Ekil, en cambio, era puro instinto. Durante toda la presentación, no despegó la mirada de las ventanas reforzadas que daban al paisaje helado de Tritonis. Su mano descansaba sobre la funda de su arma, como si esperara que algo surgiera del hielo en cualquier momento. No confiaba en el espacio, ni en la luna. Y para ser honesto, tampoco en nosotros. Murdo Tavn era diferente. No mostraba desconfianza. Parecía hechizado. Mientras los mapas tridimensionales giraban en la mesa, mostrando estructuras geométricas enterradas bajo el hielo, sus ojos se entrecerraban como si intentara descifrar un lenguaje olvidado. «Esto no es natural», murmuró, más para sí mismo que para el resto. Sus palabras dejaron un vacío en el aire, como si hubiera dicho algo que todos sabíamos, pero nadie se atrevía a admitir. Decidimos comenzar a perforar al día siguiente. El plan era sencillo: abrir un camino hacia la cámara subterránea, extraer muestras y analizarlas antes de decidir un avance mayor. Pero la incomodidad persistía en el aire. Antes de salir de la reunión, escuché a uno de los técnicos susurrarle a Bohran: «¿Sabes lo que dicen sobre los lugares donde el silencio es absoluto, no? El universo oculta sus secretos allí». Esa noche,
Al regresar a mi camarote, la inquietud no me abandonó. Los pasillos parecían más estrechos, y la tenue iluminación amarillenta hacía que las paredes de acero parecieran transpirar. El olor a aceite rancio y óxido era más fuerte. Incluso los sonidos cotidianos, como el eco de mis pasos, parecían amplificados. Intenté ignorarlo y dormir, pero en esa nave el silencio no era tranquilo. Estaba cargado. A la mañana siguiente, mientras revisaba el equipo, Borran se acercó por el pasillo. «El análisis inicial está completo», dijo sin mirarme. «Hay anomalías en las capas inferiores. Lo que sea que haya allí, no podemos determinar si es natural o construido. El suelo bajo nuestros pies crujía como vidrio a punto de romperse. No desde el exterior, sino desde abajo. Algo nos esperaba. Cuando Borran ordenó activar el taladro principal, el sonido metálico resonó como un grito. Por un instante, creí ver algo moverse bajo la superficie helada. Sacudí la cabeza, intentando alejar esa idea, pero Lorran me lanzó una mirada de advertencia. Él también lo había notado. Al final del día, cuando regresamos a la nave para analizar los resultados, Murdo seguía murmurando para sí mismo, con los ojos fijos en los datos del radar. «Estos patrones son demasiado organizados», dijo, frunciendo el ceño mientras examinaba la pantalla. «Esto no debería estar aquí». Esa noche, la sensación de que estábamos siendo vigilados no me abandonó. No por ojos físicos, sino por algo oculto, algo que esperaba pacientemente en lo profundo. Bajo el hielo, Tritonis no era solo una luna oculta. Era un guardián de secretos que nunca debimos haber perturbado. Cuando me acosté, un pensamiento persistía en mi mente. No estábamos perforando para encontrar recursos. Estábamos violando una tumba. Y las tumbas no suelen perdonar. No estábamos preparados para el primer sonido. Cuando el taladro alcanzó la capa final de hielo, no escuchamos el típico crujido mecánico. No hubo una fractura seca ni un colapso gradual. Fue algo profundo, un rugido apagado, como un trueno atrapado bajo la superficie congelada, resonando bajo nuestros pies. Por un momento, nadie dijo nada. El hielo no debería gritar, pensé, pero lo hizo. Las luces del Delphica parpadearon, oscilando como si el barco mismo estuviera decidiendo si dejarnos a oscuras o no. El aire ya estaba impregnado de un olor metálico, pero ahora había algo más, un matiz difícil de describir. Me recordó al óxido mezclado con el dulzor nauseabundo de la carne que ha permanecido demasiado tiempo en un lugar húmedo. Respiré profundamente, pero solo empeoró las cosas. Mi estómago se contrajo y tuve que hacer un esfuerzo para no vomitar dentro del casco. Había algo más en el aire, no solo el olor, una presencia. Murdo Tavn fue el primero en romper el silencio. «Es un patrón geométrico», murmuró, examinando los datos en la pantalla. «No es natural». Descendimos con cuidado a través del túnel abierto por la perforación. El aire a nuestro alrededor parecía comprimirse, como si las paredes invisibles de aquel espacio estuvieran cerrándose sobre nosotros. Mis manos sudaban dentro de los guantes, y cada paso requería más esfuerzo que el anterior. Cuando llegamos a la base de la abertura, la cámara era más grande de lo que habíamos esperado. El hielo que la recubría despedía una tenue luz azulada, pero no era un simple reflejo. Parecía brillar por voluntad propia. «Esto no es un cristal natural», dijo alguien detrás de mí, pero apenas lo escuché. Estaba demasiado concentrado observando cómo la luz pulsaba levemente, como si un corazón latiera bajo el hielo. El ambiente devoraba los sonidos. Incluso nuestros pasos parecían amortiguados, como si camináramos sobre algo vivo. Esta cámara no es una formación casual.
comentó Tavn mientras giraba lentamente, su cámara grabando cada ángulo de las paredes. Loran estaba quieto, observando cada rincón con la mirada alerta de un depredador al acecho. Sostenía su arma con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Cuando habló, lo hizo como si le susurrara al ambiente, no a nosotros. Esto no está bien. Al acercarnos a las paredes, descubrimos unas inscripciones que se extendían como venas oscuras a través del hielo. No eran grietas aleatorias. Había un orden en ellas. Tavn se arrodilló y comenzó a trazar los símbolos con los dedos enguantados, su respiración empañando el visor de su casco. «Esto es más antiguo que cualquier cosa que haya visto», dijo. «No es un lenguaje humano». Me acerqué para ver mejor, pero me arrepentí casi de inmediato. Después de unos segundos observando los símbolos, un dolor agudo se clavó en mi cabeza. Un pitido se instaló en mis oídos, tan agudo que parecía resonar dentro de mi cráneo. Traté de apartarme, pero algo en mí titubeó, como si los símbolos intentaran retenerme. Tavn parecía inmune, pero noté que Osmera, que estaba a mi lado, se frotaba las sienes. «¿Tú también lo sientes?», me preguntó. Loran ya estaba al otro lado de la cámara, con el arma en alto, escaneando las sombras que se proyectaban de forma extraña en las paredes. «Nos están observando», dijo en voz baja, como si quisiera evitar despertar algo. Y en ese momento le creí. Tavn seguía absorto, ignorando las señales de advertencia. Las paredes, vistas de cerca, tenían una textura peculiar, algo entre el hielo y la carne endurecida. Casi podía ver pequeñas gotas de un líquido que se deslizaban lentamente por las grietas. Era viscoso y tenía un tono verdoso. Toqué la pared con la punta del dedo y juraría que sentí un leve movimiento, como si la cámara respirara bajo mi toque. «¿Nos vamos ya?», ordenó Loran, pero su voz sonaba más como una súplica desesperada que como una orden. Bojran ignoró a Loran y se acercó a Tavn. «Esto debe ser documentado. Sabes lo que significa un descubrimiento como este». Pero incluso Bojran no podía ocultar su inquietud. Sus ojos no dejaban de moverse, analizando cada rincón, como si buscara el origen de un sonido que solo él podía oír. Entonces lo vimos. En el centro de la cámara, una hendidura vertical, pequeña pero lo suficientemente profunda como para tragarse la luz de nuestras linternas. Las inscripciones a su alrededor se volvían más densas, como si fueran atraídas hacia la abertura. «¿Qué es eso?», preguntó Osmera, pero nadie tenía una respuesta. Tavn se acercó, con la cámara temblando en sus manos. Estaba a punto de tocar el borde de la hendidura cuando Loran gritó: «¡No la toques!». Por un momento todo se detuvo. Incluso el goteo del líquido cesó. Un silencio pesado cayó sobre nosotros, roto únicamente por la respiración agitada de Tavn. «¿Lo oyeron?», preguntó, pero nadie respondió. El sonido no era normal, no pertenecía a ese lugar. Era un lamento distante, un grito apagado que escapaba a través de la hendidura. Traté de convencerme de que algo estaba atrapado dentro, pero el sonido no me dejaba. El suelo tembló brevemente bajo nuestros pies, y sentí cómo la presión del aire cambiaba a mi alrededor. Era como si la cámara estuviera ajustándose, alterada por nuestra presencia. La hendidura parecía ensancharse lentamente, o quizá era mi mente jugándome malas pasadas. Bojran dio la orden de volver a la superficie, pero ya era demasiado tarde. El goteo había regresado, más rápido, más denso. No era solo el hielo derritiéndose. Algo se movía en las profundidades. Dejamos la cámara apresuradamente, pero no sin mirar atrás. En el último segundo, vi cómo la luz azulada de las paredes titilaba y luego, por un breve instante, se apagaba. Era como si algo hubiera abierto los ojos,
percibido nuestra presencia y decidido que no nos iríamos tan fácilmente. Mientras subíamos, el eco del sonido de la hendidura aún retumbaba en mi mente. La presión seguía a nuestro lado, creciendo, recordándonos que esa cámara no era solo una cueva, era un santuario, y lo habíamos profanado. Ese lugar no estaba allí por casualidad, nos estaba esperando. Esa fue la conclusión que me golpeó mientras avanzábamos por los pasillos angostos y fríos. Las paredes reflejaban la luz de nuestras linternas como si fueran espejos líquidos. Había algo mal en los sonidos que nos rodeaban. Ellos no nos pertenecieron. Escuché pasos adicionales, como si alguien estuviera siempre 2 pasos detrás de nosotros. Cuando me di la vuelta, solo encontré el frío resplandor del hielo. Pero lo peor no eran los sonidos, era lo que sabía. No estábamos solos. El templo nos observaba. La primera señal fue sutil. Estábamos explorando una sección cerca de la cámara central cuando Yol se detuvo de golpe, señalando una inmensa puerta de piedra. Al pasar por allí la primera vez, la habíamos visto sellada por una gruesa capa de hielo, como si no se hubiera abierto en milenios. Ahora estaba entreabierta, y la oscuridad densa aguardaba más allá. Nadie admitió haberla abierto. «Esto se abrió solo», dijo Lorran, su mano yendo instintivamente hacia su arma. No era una pregunta. Lo afirmó como si ya lo supiera. El pasillo detrás de la puerta nos condujo a una cámara central. Era diferente al resto del templo. Las paredes no tenían las grietas ni las señales de erosión habituales. Eran lisas, casi como vidrio pulido, y reflejaban nuestras figuras alargadas y distorsionadas, casi irreconocibles. En el centro, una estatua colosal se erguía como un monumento a algo que no debería existir. Sus formas ondulantes recordaban a tentáculos petrificados, pero no tenían una estructura definida. Al observarla el tiempo suficiente, sentí una náusea creciente, como si estuviera al borde de un precipicio. Tavn se acercó, admirado. «Esto es más allá de nuestra comprensión». Sentí el pulso antes de escucharlo. No era un sonido real, sino una vibración que parecía surgir desde dentro de mi cuerpo, como si mi corazón intentara acompasar su ritmo al de la estatua. «Esto está mal», dijo Yol con la voz quebrada. «No deberíamos estar aquí». Tenía razón. Había algo en aquel lugar que no solo era antiguo, sino deliberado. La estatua parecía estudiarnos, a pesar de no tener ojos, como un depredador acechando a su presa. Borran estaba pálido, pero no era la estatua lo que lo perturbaba. Miraba fijamente hacia el pasillo oscuro, justo más allá del alcance de nuestras linternas. Fui el único que notó cuando dio un paso vacilante hacia la oscuridad. Sus ojos estaban fijos en algo que no podíamos ver. Lo llamé, pero no respondió. Cuando finalmente lo alcancé, vi lo que él veía. Una figura conocida en medio del corredor. Una mujer de cabello castaño, con el abrigo que él había descrito alguna vez cuando hablaba de su esposa, Mira. La siguió, hipnotizado. Sus pasos resonaban en los corredores, pero no había urgencia en ellos, solo una necesidad incontrolable. El susurro de Mira llegó hasta nosotros como si flotara en el aire, pero sus palabras estaban rotas, incompletas, como una radio fuera de sintonía. «Kellan, ¿por qué?» Su voz sonaba errónea, como si proviniera de un lugar donde no debería haber sonido. Cuando se detuvo y se giró, su rostro estaba vacío. Su boca se movía sin emitir sonido. Borran colapsó en el suelo. Lorran corrió hacia él y sentí el hielo ceder bajo mis pies. No era solo Borran. Hall también se detuvo repentinamente, como si hubiera visto algo en el reflejo de la pared. «Es mi hermano», susurró. «Está aquí». Intentó avanzar,
pero la sujeté del brazo. Su piel estaba fría y húmeda, como si fuera parte del mismo hielo que nos rodeaba. Loran apretaba su arma con tanta fuerza que parecía dispuesto a disparar al primer movimiento. «Esto no es real», dije, intentando convencerlos, o tal vez convencerme a mí mismo. Pero no funcionó. Incluso Tafn, el escéptico que confiaba ciegamente en la ciencia, admitió haber visto a alguien. No dijo quién era, pero sus manos temblaban mientras trazaba símbolos en las paredes, aferrándose desesperadamente a la lógica en medio del caos. Cuando regresamos a la cámara central, Joel estaba al borde del colapso. ¿No entienden? Esto no se detendrá. Nada de lo que descubramos aquí valdrá la pena. Tafn no estaba de acuerdo. Se arrodilló junto a la base de la estatua, pasando sus dedos por las inscripciones. Este no es solo un templo, es algo más grande. Si nos vamos ahora, perderemos la única oportunidad de comprenderlo. La tensión era insoportable. Loran apuntó a Tafn con el dedo. ¿No entiendes? Este lugar está jugando con nosotros. Nos muestra lo que queremos o lo que más tememos. Nadie respondió, porque en el fondo sabíamos que tenía razón. El templo no era un enigma que desentrañar, era una trampa. Pero incluso sabiendo eso, Borrán dudó. Nos miró a Joel, a Tafn y a mí. No sabía qué hacer. Las visiones de Mira estaban destruyendo lo poco que le quedaba de razón. «Si ella está aquí, no puedo dejarla», murmuró. Quise decir algo, pero las palabras murieron en mi garganta. Las pequeñas anomalías que habíamos ignorado al principio se habían vuelto insoportables. La estatua vibraba, como si estuviera viva. Las sombras en las paredes se movían por sí solas, ignorando la luz de nuestras linternas. El suelo, que antes parecía firme, temblaba bajo nuestros pies. Y entonces regresaron los susurros, esta vez mucho más cerca, como si vinieran de nosotros mismos. En medio del caos, Borrán gritó, cayendo de rodillas y cubriéndose los oídos. «¡Mira!». Su nombre resonó en la cámara, pero el grito se apagó cuando un silencio repentino se apoderó del lugar. Por un momento, no hubo sonido alguno, ni siquiera nuestras respiraciones. La estatua dejó de vibrar, y el tiempo pareció congelarse. Pero entonces lo escuché. Algo rascaba desde dentro de la estatua, como si algo intentara salir. Hall apretó mi brazo con fuerza. «Tenemos que irnos. Ahora», susurró. Pero ya era demasiado tarde. El templo había despertado. El vapor blanquecino que emergía del suelo se volvió más denso, impregnando el aire con un penetrante olor a azufre que quemaba mis fosas nasales. Las voces resonaban en las paredes como ecos de otra realidad, pero ahora eran familiares. La voz de Mira, susurrante y dulce, pero afilada como una cuchilla oculta. Cada curva del laberinto nos conducía de alguna forma al mismo punto, el corazón del templo. Y yo sabía que si llegábamos allí, no habría retorno. Borrán fue el primero en separarse del grupo. Gritó algo sobre necesitar verla, y antes de que pudiéramos detenerlo, desapareció por un pasillo lateral. Intenté llamarlo, pero mi voz murió en el aire, atrapada en el denso vapor que amortiguaba el sonido. Seguí el eco de sus pasos acelerados, pero él era más rápido. Cuando finalmente lo encontré, estaba de pie en el centro de una cámara circular, iluminada por una luz plateada que goteaba del techo como una lluvia suspendida en el aire. En medio de esa habitación estaba ella, o lo que parecía ser ella. Borrán sonreía suavemente, con la mirada fija en Mira, como si nada malo hubiese sucedido. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se acercaba lentamente. «Estás viva», murmuró, extendiendo la mano para tocarla. Le grité que se detuviera, pero era inútil. Estaba perdido. Sus dedos atravesaron la imagen
y Mira se disolvió en una niebla plateada. Donde antes estaba su rostro, ahora había una forma amorfa, una masa de sombras indefinidas que imitaban grotescamente su voz. ¿Por qué? Repetía la figura distorsionada, con un tono burlón que rebotaba en las paredes. Bohran cayó de rodillas, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Me acerqué para levantarlo, pero no se movía. Sus ojos seguían clavados en el vacío, murmurando palabras inconexas, atrapado entre el pasado y el presente. No podía hacer nada por él. El suelo comenzó a agrietarse a mi alrededor. Fragmentos de hielo se desprendían y caían en un abismo negro. «Lo siento, Bohran», susurré antes de dar la vuelta y correr. En una cámara cercana, encontré a Tavn de rodillas ante un mural que palpitaba como un corazón expuesto. Las inscripciones alrededor del mural brillaban y se movían, reorganizándose bajo el toque de sus dedos. «Es un código», dijo con un tono febril, como si estuviera al borde de un descubrimiento monumental. «Esta es la clave para todo». Pero sus palabras se volvían cada vez más incoherentes, como si el lenguaje del templo estuviera devorando su mente. De pronto, presionó su mano contra la superficie líquida del mural, y ésta lo absorbió lentamente, como arenas movedizas. Corrí hacia él, intentando detenerlo, pero era demasiado tarde. La sustancia lo envolvió y lo arrastró hacia sus profundidades. Un grito desgarrador llenó la cámara, pero fue interrumpido bruscamente, como si el templo lo hubiese silenciado al devorarlo. El silencio que quedó después era peor que el propio grito. Loran y Yol me encontraron poco después. Sus rostros estaban pálidos, perlados de sudor. Sin necesidad de decir una palabra, empezamos a correr hacia lo que creíamos que era la salida. Pero el suelo temblaba bajo nuestros pies, y cada paso parecía hundirnos más en el laberinto. Las paredes emitían un sonido inquietante, como si el templo estuviera respirando. Cuando alcanzamos un corredor más amplio, raíces negras y espinosas emergieron del suelo como serpientes hambrientas. Las raíces se enrollaron alrededor de las piernas de Loran, inmovilizándolo con una fuerza brutal. Gritó desesperado, intentando cortarlas con su cuchillo, pero éstas se regeneraban al instante y apretaban con aún más fuerza. «Váyanse», nos gritó. «Yo me encargo de esto». Hall dudó. Sus ojos, cargados de temor, se debatían entre el deseo de ayudar a su amigo y la necesidad de sobrevivir. Finalmente, apretó los dientes y corrió. Yo la seguí, pero el eco de los gritos de Loran me perseguía, retumbando en mi mente como si pudiera sentir cómo era devorado vivo. El corredor frente a nosotros parecía interminable, pero a lo lejos vislumbramos una débil luz. La salida. El suelo continuaba temblando y resquebrajándose, mientras el rugido de algo enorme arrastrándose detrás de nosotros se hacía ensordecedor. Cuando la entrada del templo finalmente apareció ante mí, sentí un fugaz alivio, pero duró apenas un segundo. Un viento gélido surgió de lo más profundo del templo, golpeándome como una fuerza invisible que casi me hizo retroceder. Hall corrió delante de mí, pero había algo extraño en ella. No era solo desesperación, sino resignación. Sabía que, aunque lográramos salir, nada volvería a ser igual. Atravesamos la entrada, pero el sonido de aquella presencia monstruosa detrás de nosotros crecía con cada paso. El viento helado se intensificó, y por un momento sentí que el templo intentaba atraparnos. Cuando mis pies tocaron el hielo sólido del exterior, pensé que finalmente estábamos a salvo. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que el templo no deja ir a nadie sin antes cobrar su precio. Al llegar a Delfica, el alivio que había esperado no llegó.
La compuerta del barco se abrió con un chirrido metálico, pero ese sonido familiar me resultó extraño, como si perteneciera a un recuerdo lejano. El aire reciclado invadió mis pulmones, pero no era el mismo. Estaba cargado, metálico, como si respirara óxido líquido. Avancé tambaleándome por los corredores vacíos, y cada paso resonaba en un vacío opresivo. Delfica debería ser un refugio, pero parecía tan muerta como todo lo que dejamos en Tritonis. Grité el nombre de Lorran, luego el de Borran, después el de Tafn. Mi propia voz sonaba irreconocible cuando la susurré, como si intentara recordar quién era. Las paredes de metal estaban frías al tacto, pero juraría que vibraban ligeramente, como el pulso de un corazón lejano. Seguía caminando, oyendo solo el eco de mis botas, hasta que comencé a dudar si ese sonido era mío. Al final del pasillo, vi una sombra moverse en mi visión periférica. Me giré rápidamente. No había nada. Llegué a la sala de control y me dejé caer contra el panel principal, con el corazón martillándome en el pecho y la certeza de que esto no había terminado. El sistema debería haberse encendido al instante, pero en su lugar, una serie de luces rojas parpadeó como una advertencia muda. Los comandos no respondían. Intenté activar los propulsores, pero todo estaba bloqueado. El panel vibraba bajo mis dedos, y el sonido agudo del error repetido sonaba como una risa mecánica que se burlaba de mí. Por un momento, lo único que pude hacer fue gritar. Mi voz rebotó en el espacio vacío de la sala y murió antes de alcanzar ningún oído. Entonces vi la notificación en el monitor central. Archivo de registro. Doctor. Kellan Borran. Última transmisión. Con los dedos temblorosos toqué el icono. La pantalla parpadeó antes de mostrar el rostro de Borran. Estaba agotado, con los ojos hundidos y el sudor resbalándole por las sienes. No era el mismo hombre que conocía. Habló lentamente, con una calma tensa, casi dolorosa. Si estás viendo esto, significa que llegaste a la misma conclusión que yo. No hay salida. Mi respiración se detuvo un instante. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Debes entender, continuó. El templo no es solo un lugar. Está vivo, crece, se alimenta de quienes entran en él. Cuanto más intentamos escapar, más fuerte nos atrapa. Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. No podemos regresar a la tierra. No podemos llevarlo con nosotros. Su voz titubeó, y fue evidente el esfuerzo que hacía para mantenerse coherente. Saboteé la nave. Nadie se irá de aquí. Intenté procesar lo que acababa de escuchar, pero mi mente era un torbellino de pensamientos inconexos. Borran había condenado nuestras vidas para proteger al resto de la humanidad. Un acto de heroísmo o de desesperación absoluta. No lo entenderás ahora, dijo, con la mirada perdida, pero lo sentirás. Pronto sentirás el templo dentro de ti. No necesita estar cerca para devorarte. Ya te tiene. La transmisión terminó con un chasquido, pero su voz seguía resonando como si me susurrara al oído. Grité de nuevo y golpeé el panel con todas mis fuerzas, hasta que mis manos comenzaron a sangrar. El sonido amortiguado de los golpes era patético contra el metal frío e indiferente. Corrí hacia la sala de comunicaciones con la esperanza de enviar una señal de socorro, pero la interfaz estaba bloqueada. El único sonido en la sala era mi respiración entrecortada, intercalada con sollozos que no podía contener. Fui al panel de emergencias y lo pateé con todas mis fuerzas, pero el acero ni siquiera se movió. Era como si la nave ya no fuera solo un vehículo, sino una extensión del templo, una prisión viva de la que era imposible escapar. Mis pensamientos comenzaron a desmoronarse. Recordé cómo Lorran fue arrastrado por las raíces,
Recordé el rostro de Tavn, engullido por el mural viviente. Recordé a Bohran arrodillado ante la ilusión de Mira, pero no podía recordar cómo sonaba la voz de Yol. Era como si el templo estuviera borrando partes de mí, arrancándome fragmentos esenciales. Como páginas de un libro que se queman lentamente, caí de rodillas en la sala de control, con la frente presionada contra el suelo helado. Mi mente se ahogaba en recuerdos desconectados, pero lo peor era la sensación constante de estar siendo observado. El templo ya no estaba allá afuera. Estaba aquí, conmigo, dentro de mí. Cerré los ojos, intentando aferrarme a algo real. Pensé en el zumbido constante de las máquinas de la nave, en el olor a metal quemado que siempre había detestado. Pero incluso esos recuerdos se estaban distorsionando. Cuando volví a abrir los ojos, me acerqué a una de las ventanas y miré el vacío del espacio exterior. Neptuno era apenas una esfera distante, envuelta en sombras azuladas. Tritón era solo un punto oculto en la inmensidad, pero sabía que seguía allí, esperando pacientemente a su próxima víctima. El templo no tenía prisa, sabía cómo esperar. Volví a cerrar los ojos. Podía sentir vibraciones en las paredes, pero ahora provenían de mi interior, como si mi cuerpo estuviera sincronizándose con el ritmo del templo. Ya no había lucha, no había escapatoria. El latido que sentía era el mío. Una sonrisa extraña se dibujó en mi rostro, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún se negaba a aceptar. El templo no necesitaba cazarme. Ya vivía dentro de mí.